Bueno, una alegría estar de nuevo en contacto después de estos últimos meses. Y bueno, la idea de esta serie de 5 videos, en principio ahora vamos a profundizar en el concepto, en la experiencia de la verdad absoluta, que fue donde dejamos la última vez. Y quedarnos un poco ahí para ver cómo podemos usar esto, ¿no? De qué manera la uso yo como práctica espiritual cotidiana, de qué forma nos puede ayudar a entendernos y a entender lo que sucede alrededor nuestro. Entonces, para empezar, repetirla, aquello de no existen dos, solo existe uno, y por ende ese uno eres tú. Esta es, por decir así, la declaración del despertar, ¿no? Pero la primera cosa, como hablábamos, es escuchar la verdad. La segunda cosa es que no la entendemos o no conseguimos ponerla a trabajar para nosotros, ¿no? A veces, como me han contado algunas personas, cuando la escuchan sienten una gran paz interior, una liberación. Y eso es como el comenzar de despertar del alma, la memoria de quiénes somos realmente. Pero para decodificarla y empezar a integrarla, cuando decimos no existen dos, estamos hablando que lo que no existe o no es real es la dualidad. Y esto es central. No existe la dualidad. La dualidad no es lo real. Lo real es la unidad. Y si es la unidad, entonces no es que yo formo parte de la unidad, sino que yo soy esa unidad. Y esto es muy difícil de comprender. En primer lugar, lo más bello de comprender es que no se puede comprender. Entonces, ¿qué quiere decir que no se puede comprender? Ahí en que entra y nos utiliza. No se puede comprender con la mente. No se puede comprender con la mente. ¿Ven? Si me empiezo a quedar en esas partes de la verdad, puedo profundizar. No puedo comprenderlo con la mente. Entonces, una de mis conclusiones podría ser: la mente es un obstáculo. Tengo prendido el fuego y cada tanto va a explotar acompañando lo que digo. Entonces, la primera cosa para poder usar esto en mi vida cotidiana es que tengo que prestarle un acto, por decir así, de fe, aunque sea de fe provisional, y aferrarme a esto como esto es la verdad. Esto que me han dicho es la verdad. Y entonces tengo que aferrarme a esa verdad. Como metáfora, como si fuera una gran peñasco, una gran roca contra la cual se dan todas las olas de mi mente, de mis creencias, de todo lo que he aprendido sobre mí mismo y sobre el mundo, de todo lo que mi aparato perceptivo y mental me dice sobre mí, sobre todo lo que mi historia personal dice sobre mí, y confrontarla con esta verdad una y otra vez. Voy a dar un ejemplo. Cuando esta verdad dice no existen dos, existe solo uno, un primer obstáculo podría ser mi percepción. Yo veo un montón de cosas, para empezar, un montón de gente. ¿Cómo puede ser que toda esta gente sea uno o lo mismo? Si me quedo un rato meditando, reflexionando sobre esto, van a empezar a surgir flashes. Porque recuerden que esto ya lo saben. Solo lo han olvidado. Como un pequeño ejemplo, porque me pasó ayer con mi nieto más chico que habla, ¿no? Yo le hago siempre un chiste, ¿no? Que le voy
Un chiste que hacen todos los abuelos, los padres, ¿no? A sacarle la naricita. Y me dice, no, abuelo, no podés porque está pegada, ¿no? Y me dice, yo no sé quién nos la puso así, pero vino así, está pegada. Entonces la abuela le preguntó, ¿vos sabés quién la puso? No sé, abuela, averiguá. Y antes que yo le sugiriera algo, miró para abajo y dijo, yo lo sabía pero me olvidé. 3 años. Yo lo sabía pero me olvidé. Y esto es verdad para todos nosotros, claro, hasta los 3 años en general recordamos mucho de lo que éramos antes de venir. Luego de los 3 años, con la aparición del ego, y empezamos a concretamente a olvidar, ¿no? Lo sabemos. Entonces, solo tenemos que confrontar las creencias con la luz de la verdad para que empiecen a emerger el entendimiento que surge de la memoria. Es un flash. La primera cosa que puede pasar es que entonces, en vez de decir solo existo yo, que sería la conclusión más lineal y superficial de este entendimiento, surja el entendimiento, bueno, pero entonces todos somos uno. Entonces este entendimiento de todos somos uno, como decía, no es nuevo, nos lleva a una conclusión muy importante. Todo lo que veo, para empezar, con las personas, son un espejo de mí mismo. Diverso, diferente, pero si esto es verdad, todos somos uno. Y eso me lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible? Entonces, la siguiente conclusión es, no es en la superficie, no es en lo que veo, no es en lo que percibo. Y generalmente tampoco es en lo que siento, donde radica la unidad. O sea, hay algo que está, por decir así, detrás del telón, que no puede verse, que no puede percibirse, que no puede pensarse. ¿Qué es lo que hace a la unidad? Y esta es la manera en la que tengo que empezar a reflexionar y a usar esta verdad. Ni que hablar del tema de las relaciones. Si me pongo claramente a meditar sobre esto, la primera conclusión sería que no existen otros. Si no existen otros, ¿dónde está el tema de las relaciones? Porque para que exista una relación, tiene que haber alguien o 2 personas para poder establecer un vínculo. No estoy negando las relaciones porque se nos imponen en la experiencia, sino profundizando en lo que realmente representan, en lo que realmente son. ¿Dónde radica la otreidad? Cuando yo me encuentro con otra persona, con ese otro, que inmediatamente se aparece como no yo, diferente de mí, el espacio que nos separa en realidad está lleno de mis expectativas, de mis temores, de mis desconfianzas, de mis experiencias anteriores con personas del mismo género. Es decir, ese otro está siendo convertido en un otro por mí, a través de una proyección de conceptos, de experiencias y de ideas, de memorias del pasado y de expectativas de lo que quiero o necesito. Entonces, la verdad que
para llegar realmente a lo que el otro es, tendría que empezar a despejar todas esas cosas, que es en definitiva lo que hacemos con el autoconocimiento cuando nos encontramos con dificultades en nuestras relaciones. ¿Qué es lo tuyo y qué es lo mío? ¿Qué es lo que estamos poniendo, ¿no? Uno y otro para tener esta situación conflictiva entre ambos. Entonces, si profundizo todavía más en esto, me puedo dar cuenta que todas esas opiniones, expectativas, temores y necesidades, en primer lugar, son opiniones, expectativas y necesidades que tengo en relación a mí mismo. Y cosas que quiero y necesito de los otros por mi sensación de carencia, baja autoestima, o lo que sea que me haya pasado, con lo cual me he identificado como historia personal y por lo cual quiero que el otro cubra y llene ese espacio en mí. Ahora, fundamentalmente, si reconozco esta verdad dentro del otro, lo que esencialmente es el otro es lo mismo que yo. Exactamente lo mismo. Entonces, tengo que limpiar aquello que me impide llegar a la esencia de lo que el otro es, que es lo mismo que me impide llegar a la esencia de lo que yo soy. Estos son simplemente ejemplos. Y luego vamos a abrirnos a otra cosa importante al confrontar esta idea, que es una pregunta recurrente que todo el mundo se hace, o no todo el mundo que está en una búsqueda se hace. ¿Para qué? ¿Para qué si somos una unidad necesitamos vivir esta vida de diversidad, de diferencia, de dolor, de conflicto, de sufrimiento? ¿Para qué si esa unidad, como nos han dicho, es el todo, es la luz, es el amor, es la belleza, es la divinidad? Pasamos por todos estos periplos, estas dificultades. ¿Cuál es la razón profunda que hay atrás de todo eso? En principio, la primera cosa que tengo que admitir es que no lo sé. Apuesten a esta sana ignorancia primero que nada. Porque en la medida que me identifico con lo que sé, que como ya hemos visto a lo largo de tantos otros temas y videos, está teñido de la ignorancia sobre quién soy y las conclusiones que saco a partir de mis experiencias, debería abrirme a apostar a lo que no sé, a liberarme de los preconceptos, a comprender que todo lo que he aprendido en general no me ayuda, porque son definiciones sobre la verdad, y esta verdad desestructura toda definición, porque contradice todo lo que yo puedo pensar, ver y percibir. Entonces, para que realmente rinda sus frutos en mi vida cotidiana, tengo que aferrarme a esta verdad y no soltarla, confrontarla. Y otra pregunta más que tengo que hacerme: ¿estoy yo solo? Porque la experiencia, por lo menos en este tiempo, de la mayor parte de nosotros es experimentar la soledad, y la soledad como separación. Y a esto nos lleva el miedo, y el miedo a las estrategias de control y seguridad. Y mientras más control y más seguridad, más separado me siento. No voy a contestar esta pregunta ahora, es solo para dejarla ahí. Porque
si aquí me dicen que solo existe la unidad, y puedo comprender que entonces todos somos uno, ¿qué lugar queda para la soledad? Y finalmente, para cerrar este primer capítulo, no son solo las personas, es también toda la naturaleza. Toda está hecha de lo mismo, según esta verdad. No puedo excluir nada. Entonces, todo lo que existe, soy yo también. Mi concepto de mí mismo y de yo queda contradecido entonces, porque yo me siento separado. ¿Qué me hace sentir separado y solo? Y entrar en esto, ¿no? Entrar a profundizar todos los días. ¿Qué es? Pequeños destellos como, ¿será que estoy muy identificado con mi cuerpo? Y eso es lo que principalmente me hace sentir un otro. ¿Será que estoy muy identificado con mi historia personal, con lo que me pasó, y eso es lo que me hace sentir un otro, porque solo a mí me pasó? Y lo que luego sucede cuando se abren las experiencias grupales y otros comparten su historia, y yo me siento identificado e inmediatamente se me va la sensación de separación y fluye la empatía, el amor, el encuentro. Bien, como introducción a todo esto, la importancia, y esto es muy importante, volver a decir lo que sea redundante, necesito creer al principio que esto es verdad, y luego de ponerlo a prueba y ver qué me produce adentro mío. Finalmente, ir descartando la necesidad de tener fe para simplemente reconocer la verdad a través de mi experiencia.